Bueno, depende en qué tema toquemos. Justo estamos por tocar un tema que es muy sensible para la sociedad, para los Sí, tiempos que corren. Vamos a hablar, por suerte, con Maximiliano Aguiar, que es director de la consultora Cierto, que está dedicado a la investigación de opinión pública, el marketing político, desde el 2002. O sea, hace un montón de tiempo que se dedica a estar presente en la política, a tener opinión y por suerte nos explica algunas cosas. Maximiliano Aguiar, ¿estás ahí del otro lado? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, todo en gracias, orden. gracias por tu tiempo y por conversar un ratito con nosotros. Decíamos, no tan distintos, esto que nos pasó ahora, ¿no? Como sociedad. Leíamos un poco tus notas y tus opiniones. ¿Qué nos pasó como sociedad? Que de repente se abrió una brecha y nadie entiende qué es lo que está pasando ahora, qué es lo que está por pasar, quién eligió a las figuras políticas que tenemos. ¿Cómo ves todo esto, Maximiliano Aguiar? Sí, en principio la política es consenso y es conflicto, y hay situaciones, y lo habíamos vivido antes con la dicotomía entre kirchnerismo y antikirchnerismo, básicamente como una grieta de la cual se hablaba. En esta etapa se ha priorizado enormemente el conflicto por sobre el consenso y la diferencia sobre lo similar, con lo Claro. cual básicamente muchos discursos políticos, sobre todo y particularmente el de Javier Milei, subraya la diferencia y él subraya que son muy distintos. Entonces, en ese contexto se generan una serie de dicotomías, de enfrentamientos, etcétera, que llevan a que la política sea enormemente agonal, enormemente violenta en sus expresiones y en sus modos, y que al mismo tiempo cueste cada vez más construir consensos políticos. Eso es lo que ha llevado a Milei al poder y es lo que ha asignado esta primera etapa de su gobierno, ¿no? Polarizar inicialmente con lo que él llamaba la casta, que se fue redefiniendo en el tiempo. Inicialmente la casta era toda la política, después cuando se alía con el PRO para la segunda vuelta pasa a ser únicamente el kirchnerismo, luego los movimientos sociales, los gremios, los legisladores y en su última versión los gobernadores. Lo cierto es que ha sido muy eficiente en elegir y en generar enemigos políticos, pero hay que ver si esta es una estrategia que lo acompaña durante todo su mandato o es una primera etapa de un gobierno que asume muy débil, sobre todo en términos legislativos, y que ha hecho de la iniciativa política su bandera para intentar construir volumen político. Hasta ahora lo ha logrado a medias, pero sí ha generado que estemos hoy, viernes, a esta hora, hablando de política y de un discurso presidencial, cosa que es muy poco común Claro. en la política argentina, digamos, un nivel de expectativas tan alto por un discurso de un presidente. Sí, sí, estamos viendo que está por hablar. En instantes va a estar dando no sé, que no sabemos bien qué es lo que va a decir. Lo que estaba viendo, vos encarás la política desde un lado muy humano también, y yo que trato siempre hasta ahora, en todos estos años, de no meterme de lleno en la política, aunque es inevitable, siento que está muy presente en todos lados, ¿no? Como que la política de repente se metió en las redes sociales, la política desde en este sentido que lo estamos nombrando, ¿no? Con esta persona que lo está llevando adelante, que está en las redes sociales todo el tiempo, que se enfrenta con otras personas que no son del mismo nivel cultural, no, ni siquiera, o sea, que no tiene el mismo rango, que no tiene nada que ver con sus funciones, ¿no? Se enfrenta con políticos, con artistas, con cantantes, está presente en cada cosa que hacemos. Eso sí lo logró, por lo menos Sí, estamos, es lo que vos decías, está en boca de todos. sí, sin duda ocupa el centro de la agenda pública en los diferentes. La política es parte de nuestra vida, ¿no? Con lo cual, aun cuando pretendemos no estar en política, estamos en política. Lo que ha sucedido en esta última etapa es que al mezclar política con farándula, con personas comunes, etcétera, se ha generado un debate que excede con mucho el ámbito de lo tradicionalmente político, de lo que normalmente son estos programas de opinión, que en general
toman temáticas políticas o de gestión pública y que de repente la política ha derramado hacia todos los segmentos de la sociedad. Decías muy bien el tema de las redes sociales. Hay que recordar que Milei viene de un partido que hace 4 años no existía. Claro. Bien, con lo cual sus estructuras territoriales son enormemente débiles. Lo que ha sucedido es que ha tenido un nivel de presencia pública anclada en la viralidad de aquello que se hace, en los medios masivos de comunicación, de lo que se dice en las redes sociales, y esto le ha permitido ocupar un lugar central en la agenda pública y disputárselo y quitárselo en alguna medida a fuerzas tradicionales que normalmente copaban las calles y los medios tradicionales de comunicación. Creo que la estrategia de comunicación, que no es solo de Milei, sino de muchas figuras a nivel mundial, pero nos referimos específicamente al caso de Milei, esta estrategia de generar medios alternativos de comunicación y al mismo tiempo imponerse a través de la potencia de lo que se dice, básicamente le ha sido enormemente eficiente en esta etapa, pero lo que es eficiente para ocupar el centro de la agenda pública no siempre lo es para gobernar. Claro. Con lo cual el desafío que tiene hoy Javier Milei es lograr llevar adelante un programa político que aparece como refundacional, está intentando modificar casi cada uno de los modos en los cuales los argentinos nos relacionamos, Claro. con un nivel de debilidad política importante. ¿Podrá hacerlo? Bueno, es el gran interrogante detrás de todo esto y parte de lo que le da interés a, por ejemplo, el discurso de dentro de unos minutos. Claro. Maximiliano, te habla Manuel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo va? Mira, te quiero hacer dos preguntas que son bastante amplias, pero te las quiero hacer concretas porque me parecen importantes. La primera es, ¿cuántas medidas inconstitucionales llevó a cabo Milei desde que está el gobierno? Medidas que no debería hacer el Poder Ejecutivo. Y la segunda, que también me parece muy importante, porque hay todo un tema con cómo definir a Milei, ¿viste? Están los que lo definen como ultraderecha y después los que dicen, no es ultraderecha, es anarcocapitalista, o sea que es un anarquista que solo cree en la propiedad privada. ¿Cómo lo definirías vos? Sí, vamos por la primera. Dale. En general, en la Constitución, en las constituciones y en las reglamentaciones, en algunos lugares hay grises, ¿no? Y lo cierto es que los DNU, los decretos de necesidad de urgencia, y me estoy refiriendo a la primera medida más potente que él genera, que es ese mega DNU, sí, con más de 300 artículos. La ley ómnibus. Exacta. No, el DNU, la previa, digamos, el decreto de necesidad de urgencia, que larga un poquito antes de la ley ómnibus. Ese decreto de necesidad de urgencia, que lo cierto es que son centenas, 300 en este caso, lo cierto es que no estaba contemplado en la Constitución de hace algunos años. Y al mismo tiempo era muy fácil de bajar cuando comienza a contemplarse con la reforma constitucional. Luego Cristina Fernández de Kirchner define que sean las dos cámaras por mayoría absoluta las que deban dar de baja un DNU y genera un espacio para que sea bastante más sencillo para los ejecutivos gobernar mediante decretos. ¿Bien? Y de esto se agarra Milei en esa sanción que además al correr, al ser efectiva en el momento en que se decreta, hasta tanto las dos cámaras se expresen en contra, si lo hacen, es efectivo, con lo cual genera sus efectos políticos, aunque luego sea dado de baja. Esa es una primera mirada. La segunda es esta ley ómnibus que pretende generar con más de 600 artículos, que lo cierto es que cada uno podría ser una ley, y lo que ha hecho es sobrecargar al Poder Legislativo, intentando con eso imponer algo que por los números hubiese sido bastante difícil con él, aprovechando sus altos niveles de imagen positiva de los primeros meses de gestión. Esa como ha sido un poco su estrategia. Ahora, ¿cuánto de eso ha logrado? Y realmente muy poco, porque la ley ómnibus finalmente se cayó, el decreto de necesidad de urgencia está todavía pero hay que ver si pasa estas próximas etapas legislativas, donde lo pueden dar realmente de baja ambas cámaras, y su eficiencia ha sido de mediana hacia abajo, te diré. Sí le ha permitido generar una narrativa enormemente potente. Eso por el lado de la constitucionalidad de aquello que plantea. Hay muchos grises, hay cuestiones como que la propia justicia ha dado de baja como parte de la reforma laboral, expresándose respecto del DNU, y hay muchas cuestiones que podrían traerle conflictos judiciales en el futuro, ¿no? O caerse en virtud de amparos judiciales. En el caso puntual de su posicionamiento, es discutible porque este anarcocapitalismo convive con un enorme conservadurismo en términos éticos. Es una figura que plantea
por un lado, que las leyes del mercado deben regir todos los órdenes de las relaciones humanas, pero al mismo tiempo que tiene algunas dudas respecto del matrimonio igualitario, por ejemplo. Conviven con él diferentes sectores, con lo cual es anarcocapitalista en alguna medida sí, es conservador también, y incorpora un tercer elemento, es populista en los términos de Laclau, pensado en aquel que intenta que las instituciones no se interpongan entre el mandatario y el pueblo. Bien, si uno toma esa definición de populismo, Milei también podría ser definido como un populista. Al mismo tiempo tiene algunos padres políticos que tienen diferencias sustanciales con él. Y pensemos en Donald Trump. Donald Trump es enormemente proteccionista con la economía, o lo fue en su presidencia, con la economía norteamericana. No es el caso de Javier Milei con Claro. la economía argentina, con lo cual es sui generis, ¿no? Es globalizador, claro. Hay una diferencia en... Sí, 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 sí. Sí, es complejo de analizar y perdón por ahí si me pongo demasiado técnico en No, estas no, está bien. cuestiones, pero tiene elementos conservadores, tiene elementos liberales, tiene elementos anarcocapitalistas y tiene elementos retrógrados, te diré, dentro de sus grupos de apoyo, además de haber muchos jóvenes que existen, se mantienen y se incorporan, digamos, a los apoyos a Milei, tiene también los sectores de las Fuerzas Armadas que estuvieron apoyando el golpe militar del 73, por decirlo de Claro. alguna, del 76, por decirlo de alguna manera. Entonces, es compleja ese armado. ¿Qué es lo que los une? Un enorme desprecio por los partidos políticos y los políticos tradicionales, una sensación de descrédito respecto de la capacidad de los partidos y de los políticos de solucionar los problemas de la Argentina, y una mirada, en muchos casos, relacionada con la preeminencia de la libertad por sobre la igualdad. Bien, de decir que lo meritocrático por sobre lo republicano en algunos casos. Pero, Entonces, sí. creo que ese es una argamasa que une esos sectores que son tan diversos. No es cíclico de alguna manera, porque esto sucede, por ejemplo, la asunción de Hitler sucede en un momento muy malo económicamente de Alemania. Eh, ¿Esto vos creés que es cíclico, que siempre cuando económicamente un país está mal aparece una figura como Milei, o creés que esto es único? No, a ver, en principio yo no lo compararía con Hitler, me parece una figura No, 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 muy no, controvertida, no, con obvio, muchos no, elementos centrales, no quise pero compararlo. siempre de las Sí, crisis, claro, siempre de las crisis surge algo distinto, o la ciudadanía muchas veces, no siempre, después de las crisis buscan lo nuevo, buscan algo diferente. Hay que pensar diferentes surgimientos posteriores a crisis. Uno es el que vos planteas, claramente, pero no es el único posible, ¿no? Por ejemplo, Néstor Kirchner fue un emergente de una enorme crisis política y social que vivió la propia Argentina. Y realmente era diferente al resto de las figuras políticas que en ese momento gobernaban la Argentina. Países, en algunos de ellos yo he trabajado muchos años, como el caso de Perú, que tienen crisis cíclicas permanentes o periódicas cada muy poco tiempo, generan surgimiento de figuras a veces impensadas, como el caso de Pedro Castillo, que hubiese sido impensado si no fuese en un contexto de crisis ya no tanto económica en el Perú, como moral y política, te diré, y surgen estas figuras que en otros contextos hubiera sido muy difícil que surjan. Estas figuras disruptivas tienen características que muchas veces se encuentran de frente y chocan con los modos políticos comunes de practicar en términos ciudadanos. Sucedió con Castillo en Perú, para pensarlo hace muy poco tiempo, con Daniel Noboa en Ecuador, con la casi llegada de Rodolfo Hernández y la llegada de Petro en Colombia, y ahora Milei aparece como un emergente completamente distinto, que es capaz de asumir dándole la espalda al Congreso, que es capaz de hacer un montón de cosas que dentro de las prácticas tradicionales son impensables. Lo que sucede también es que este tipo de emergencias pueden derivar en nuevos órdenes políticos, pero también derivan en muchas ocasiones en procesos de inestabilidad durante bastante tiempo, en los cuales es difícil predecir lo que va a suceder. Creo que en esta etapa estamos en la Argentina sin saber claramente si él va a poder consolidar su proyecto político
o si va a hundir a la Argentina en un proceso de indeterminación y crisis que lleva bastante tiempo. Creo que eso es lo que hace que sea tan interesante lo que está sucediendo en esta etapa, sobre todo si uno es analista, si uno está viviendo en el país, como es nuestro caso, digo, los peligros y estas situaciones de incertidumbre generan dolores y generan dificultades para predecir el futuro de cada uno de nosotros. Claro, vos hablabas antes de que todo esto sucediera, decías, lo que nos queda es ver cómo queremos vivir el sufrimiento que viene, ¿no? Como que dabas un poco esa pauta cuando todavía esto no había sucedido. El que quiera investigar un poco y leer cosas interesantes, tu Instagram es @maxiaguiar. Ahí hace un ratito subiste una nota muy interesante que te hicieron y pusiste ahí unos fragmentos de esto que nos adelantabas hace un ratito, ¿no? Da la sensación de que Milei va a seguir tensando la cuerda porque está ganando rápidamente muchos enemigos nuevos, así que veremos si se dedica, como vos decías, a gobernar, a sacarnos del pozo en el que ya estábamos metidos, o si va a seguir todavía con esta revuelta que está haciendo todavía, que no sabemos bien si está más para lo social, para ser un influencer, ¿no? Como que no terminamos de definir bien la figura política. Es gracioso, levanta los deditos, nos mira por arriba del anteojo y entre todo eso no sabemos bien qué es lo que está por pasar, así que vamos a tener que volver a hablar con vos, Maximiliano, si estás de acuerdo. Sí, con muchísimo gusto. Seguramente en unas horas ya vamos a tener nueva información que haga que este análisis que hacemos en este momento deba ser complementado con cuestiones de futuro. Así que a disposición para cuando necesiten, para cuando quieran que conversemos. Perfecto. Bueno, era Maximiliano Aguiar. Entonces, gracias, buen fin de semana y hablamos pronto entonces para que nos ayudes a ir entendiendo paso a paso a dónde vamos yendo los argentinos, ¿no? El pueblo, los que estamos ahí como diciendo, bueno, ¿qué hacemos con todo esto que ya pasó, que ya está pasando? Cuando quieran para que lo pensemos juntos. Un gran abrazo para todos. Muchas Gracias, gracias. Buen fin de semana. Bueno, Buen fin. pasaba Maximiliano Aguiar. Qué gusto, ¿no? Que alguien te explique como... Impecable. Dijo, me pongo técnico, ¿no? Pero está bien, porque las palabras, la impecabilidad de las palabras, muy, muy correcto. Es director de la consultora Acierto y está entonces metido ahí, ¿no? En la opinión pública, el marketing, lo político y bueno, bajando un poco de línea para Y ver está si bueno entendemos. porque te da cierta tranquilidad, ¿no? Dentro de este contexto que no sabés qué carajo pasa. ¿Con Tener quién a se alguien está que peleando? te... ¿Tiene zapatillas? ¿Sabías que en Estados Unidos creo hicieron unas zapatillas con la imagen de él? ¿En serio? Sí, y él mismo repostea. Lo raro es que Él repostea. él Bueno, repostea esas cosas. la estatua hicieron también una vi. imagen con la cara de él en la Estatua de la En la Libertad Estatua de y la la Libertad. repostea. Y abajo, obviamente, viva la libertad, carajo, siempre. Sí. Es lo único que pone. Y ahí en el Viva la Libertad, ¿cuántas personas se han divertido sacando el Claro. recorte y poniendo Lali, carajo, y así la vida? Nosotros intentando hacer un programa viernes a la noche que no sea todo bajón, que